¡Bravo! Hola, hola. Hola, hola, hola. Confírmenme que me escuchan bien, por favor. Sí, te escuchamos bien. Perfecto, perfecto, Sí. buenísimo. Oye, escuché un won por ahí, seguramente debe ser de Álvaro de Bolivia, ¿no? Que está rayado con las palabras chilenas, así que bueno, un saludo para Alvarito allá. Oye, qué especial espacio. Gracias primero que todo por el cariño, gracias por la invitación. Y qué genial espacio. Comenzó Álvaro, ¿cierto? Que es una persona que conocí cuando entré a Fusion, tuve el placer de conocerlo en sus inicios también. Yo venía entrando a Fusion, yo me inscribí estando en Bolivia, estaba en Bolivia el día que me inscribí a Fusion, que comencé este negocio. Y ahí conocí a Álvaro, ¿cierto? También él estaba partiendo, estaba comenzando, así que prácticamente hemos llevado este camino juntos. Gran persona, he visto su enfoque y su trabajo, y bueno, y tremenda capacitación que les dio. Y a Héctor y a Anita los conocí porque ellos me vendieron la primera entrada a Alumbra. Mi primera Alumbra me lo vendieron y me lo trajeron porque había uno que trabajaba, no sé cómo se dice, azafata, ¿no? Azafata, no sé cómo se dice el hombre, ¿no? Pero por eso, ¿cierto? Y venían en la TAM a Santiago, ¿cierto? Y así me lo entregaron. Bueno, imagínate, y hoy día capacitando juntos, ¿cierto? En ese entonces yo los veía para arriba, ¿cierto? Yo los veía muy grandes y realmente qué lindo compartir escenario virtual en este caso con todos ustedes. Así que gracias primero que todo por la invitación. Y bueno, nos vamos de lleno a lo que íbamos a hablar. Primero que todo les cuento que no les hice ningún PowerPoint. ¿Por qué? Porque estoy con un desafío gigante y estoy sin internet. Me acabo de cambiar de casa y mañana o el martes me vienen a poner internet. Así que dije, no voy a cargar esto porque en cualquier momento se me puede caer. Así que lo hice lo más liviano posible. Y bueno, me pidieron que les hablara hoy un poquito del contexto mental, de expansión mundial, de un poquito de ir a lo grande. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestras mentes? ¿Por qué pasamos de chico a grande? Realmente esto es algo que yo pensando y analizando mucho este año 2020, de qué pasa en nuestras mentes para pasar de pequeño a grande. Y para eso te voy a contar un poco cómo yo comencé, ¿cierto? Yo hace 7 años comienzo en este modelo de negocio, en la red de mercadeo. Hace 7 años comienzo en red de mercadeo con mi primera empresa. Fusion se transforma en mi segunda experiencia. Como digo yo, la primera fue la que me mostró este modelo de negocio. La segunda fue la que me casé, ¿cierto? Para poder hacer mi vida, ya desarrollar mi vida con este negocio. Y bueno, en ese entonces, algo que a mí, que yo buscaba, yo soy comunicador audiovisual, trabajaba en un canal en Chile que se llama el CDF, el canal del fútbol, o sea, hacía todo lo que es fútbol en Chile. No sé si habrá alguien por ahí que le gusta el fútbol allá en Perú, ¿cierto? Pero yo soy de estos fanáticos, no era fanático del fútbol, no voy a decir el equipo, ¿cierto? Pero era fanático del fútbol. Y además trabajaba en televisión, que fue lo que estudié en la universidad, por lo cual me apasionaba, claro que sí, me apasionaba una enormidad. Me apasionaba muchísimo, conocía todos los estadios de Chile, trabajé en la Copa América de Argentina, conocí Perú gracias a la televisión porque fui a hacer un sudamericano que se hizo en Tacna y en Moquegua, ahí conocí las paltas de Moquegua, ¿cierto? Y fui por el fútbol, o sea, por la televisión, netamente. Ahí es donde surgió un futbolista que posteriormente se hizo estrella, ¿cierto? Que se llama Neymar. Un cual partido, recuerdo, el primer partido hizo 5 goles, ¿cierto? Era un jovencito, era el sudamericano sub-20, y me quedó muy marcado a mí ese viaje. Fue mi primera vez que estuve en Perú, y mi primera salida internacional en mi vida fue a Perú, gracias a la televisión. ¿Me gustaba lo que hacía? Por supuesto que sí. Yo no soy la persona que no me gustaba lo que yo hacía, pero hubo una situación que marcó mucho mi vida y fue un quiebre amoroso. No sé si alguien ahí, por ahí habrá tenido algún quiebre amoroso, ¿no? Seguro más de alguno habrá tenido algún quiebre amoroso. Hay gente que ha tenido 10, ¿no? Ha tenido 10 quiebres amorosos. Yo felizmente no he tenido tanto, ¿no? Pero ese fue un quiebre amoroso que me marcó mucho porque lo pasé mal, ¿cierto? No, sufrí, ¿cierto? Bueno, todos saben lo que es un quiebre amoroso, no quiero entrar en onda en eso, si no se me cae la lágrima, ¿cierto? Pero básicamente no fue un momento grato. Y en ese momento tuve la situación de decir, ya, ¿qué hago, cierto, para despejarme? ¿No? Y fue como viajo o caigo en depresión en el departamento, vivía solo en ese entonces además, entonces fue como, ya, me voy a dar un viaje solo, agarré mis tarjetas de crédito y me fui de viaje a lo que conocía, ¿no? Recién había conocido Perú, me fui a Perú, me fui a Tacna, Moquegua, Arequipa, y me fui a recorrer todo el sur de Perú así sin agenda. Y ese viaje me marcó muchísimo, porque aparte que me fui solo, me hizo pensar, replantearme muchas cosas. Y cuando vuelvo de ese viaje, que volví además con muchas deudas en las tarjetas de crédito porque me fui así a la vida, lanzadísimo, a mí me iba bien económicamente, me iba tranquilo, o bien para mí lo que era en ese entonces, bien, ¿ya? Y si bien, como te digo, a mí me gustaba lo que hacía,
después de ese viaje yo volví con una sensación distinta. Tenía ganas de repetirlo, tenía ganas de viajar de nuevo, tenía ganas de hacer cosas y tenía deudas. La pregunta era cómo ganaba más dinero, básicamente sin tener que trabajar más, porque en mi vida en ese entonces me estaba yendo tan bien que entre mejor me iba, menos tiempo tenía. Y era como curioso, ¿no? Era como, claro, ganar más dinero, pero tener menos tiempo. Y así prácticamente se empezó a vivir mi vida y yo trabajaba muy fuerte los fines de semana también, porque el fútbol es los fines de semana. Yo trabajaba muy fuerte los fines de semana y me empezó a agotar esa situación. De hecho, empecé a discutir con algunos jefes, empezaron a pasar ciertas situaciones y así fue como un día básicamente decido querer buscar algo distinto. No sabía qué, quería hacer una locura. Tenía 25 años, quería, no sé, trabajar en crucero, hacer un working holiday, lo que fuera. Quería hacer algo distinto, quería viajar, quería encontrar alguna excusa para salir. La verdad, estaba como en esa vida monótona. Ya a los 25 años me sentía en una vida bien monótona, la verdad. Pero que me gustaba lo que hacía. Pero ya me empezó a desgastar, la verdad. Y así fue como me puse a buscar, y como dicen, el que busca siempre encuentra. Así fue como llegan las redes de mercadeo a mi vida. No les voy a contar la historia larga, pero básicamente llegó por una publicación en LinkedIn, ¿cierto? Se juntaron en Starbucks, me explicaron este modelo de negocio por primera vez, y a mí me llamó la atención un concepto muy claro que nunca en mi vida había escuchado, y era libertad financiera. Yo nunca en mi vida había escuchado el concepto de libertad financiera. Nadie nunca me había hablado de libertad financiera. O sea, tenía 25 años y ese concepto no existía en mi mente, no existía en mi cabeza, no existía en mi familia. No, o sea, yo estaba seguro que a quien yo le hablara y le preguntara qué es libertad financiera, nadie me sabría decir, porque seguramente todo el mundo que a mí me rodeaba tenía el mismo concepto, ¿cierto? No existía ese concepto en sus vidas, no era parte de sus vidas. Me llamó tanto la atención que llegué a mi casa, recuerdo, y me puse a investigar como loco de estos dos conceptos, redes de mercadeo y libertad financiera, hasta las 5 de la mañana. Estuve en mi casa metido en internet. Eso es un prospecto interesado, ¿no? Un prospecto muy interesado. Hasta las 5 de la mañana me puse a buscar por internet como loco de estos negocios, a aprender mucho. Me di cuenta que lo que más me pasaba era ir alucinando de ver eso. Oye, ¿y todo esto dónde estaba, no? Una cantidad de conceptos que en mi vida había visto, que me había escuchado y realmente era como loco, ¿no? Era como muy loco en ese entonces, me llamaba la atención, de un video me llevaba a otro, y a otro, y a otro, y no paraba, ¿no? Por la ansiedad y la curiosidad de ver una cantidad de información que en mi vida había visto. La verdad, me llamó tanto la atención que al otro día, a mí me invitaron un día en la noche, ¿cierto? Y al otro día en la mañana, a las 8 de la mañana, contacto a la persona para decirle que me quería inscribir. Y esa persona no sabía inscribir, no sabía cómo inscribirme, nunca había inscrito a nadie. ¿Ya? Y yo fue como, ¿ya qué hago? Y me dice, contáctate con tal persona. Le escribí a la otra persona y él me dio los datos y empecé a inscribirme, ¿no? Y así inscribí. Y así comencé. Me puse a estudiar tanto el negocio y a hacer tanto. Yo era el que estudiaba y me ponía a hacer, ¿no? Tenía un hambre gigante por lo que empecé a ver. Y a los 3 meses me gané un viaje. En realidad no me gané el viaje, me gané la estadía. En esa empresa te regalaban la estadía como primera etapa. Me gané la estadía y yo me pagué los pasajes a Las Vegas, a una convención mundial. Esa convención mundial yo creo que fue algo muy clave en mi carrera en este negocio. ¿Por qué? Porque imagínate de 3 meses anteriores a querer algo distinto en mi vida, después de una decisión de haber entrado en algo, 3 meses posteriores, estar en el Hotel Caesar Palace, que es el hotel más lujoso de Las Vegas, en una convención mundial de estos negocios, hizo un cambio muy fuerte en mi mente, muy, muy fuerte. Pero tomé decisiones muy potentes, ¿sabes? Y la decisión más importante que creo que tomé en ese viaje, en ese evento en Las Vegas, si ustedes me preguntan qué hablaron arriba del escenario, no me acuerdo de nada. No me acuerdo ni siquiera de algún exponente en específico. O sea, a ese nivel, o sea, era el primer evento y no me acuerdo de nada. Pero me acuerdo de la decisión que tomé. Me acuerdo clarito de la decisión que tomé. Y esa decisión fue, quiero ser profesional en esto. Quiero ser profesional en esto. Me acuerdo que se me metió en la cabeza fuertemente. ¿Por qué? Por algo muy simple. Porque vi y conocí tanta gente que se dedicaba profesionalmente a esto y que tenía no vidas mejores que la mía, sino que infinitamente mejores que la mía. O sea, no solamente generaban un ingreso altísimo, sino que además tenían calidades de vida increíbles. O sea, tenían el tiempo, tenían todo eso que uno dice, ¿existirá?
Bueno, por eso mucha gente, ¿cierto? De hecho, duda y no cree en estos negocios, ¿no? Eso pasa con mucha gente, de hecho, que si no conoces a alguien que se dedica a estos negocios, te suenan raro, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. O sea, tiene muchas cosas que tú decís, ¿se podrá tanto? ¿Se podrá tener dinero, tiempo, cierto desarrollo personal y además ser buena onda? ¿No? Además pasarlo bien. O sea, y eso yo lo vi ahí y realmente me marcó. Y después una conversación ahí con la gente, ¿cierto? No me acuerdo ni con quién fue exactamente, pero la conversación ahí me quedó claro un concepto y era que un profesional en estos negocios se desarrolla por lo menos en 5 años. 5 años era como un promedio, era como un promedio. Y de hecho me acuerdo que se conversó ahí, se hablaba, ¿cierto? Que en la pasarela del éxito se va a ver gente que en 3 años logra éxito. Sí, increíble, ¿cierto? Pero básicamente no te martirices porque hay gente que se demoró menos que tú. Todos van a vivir su proceso. Por eso me hablaban a mí mucho y me quedó mucho el concepto de 5 años. ¿Ya? Hay gente que se demora más, hay gente que se demora menos, pero son 5 años. Y yo lo único que pensé, ¿sabes? Cuando hablaban de 5 años era, ¿cuánto se demora una carrera universitaria? 5 años, 6 años. Hay carreras de más, incluso. De hecho, yo en su momento quise estudiar música, interpretación, en percusión, y eran 8 años en la Universidad Católica de Chile. Entonces, hay carreras mucho más largas y para tener una opción de empleo, porque nadie te dice ni te firma que después de eso vas a tener empleo, ¿no? Para tener una opción, una posibilidad de empleo. Por lo cual yo dije 5 años para desarrollarse profesionalmente para este negocio, para tener calidad de vida, libertad financiera, que era el concepto que estaba rayado en ese entonces. No, yo dije, esta es la mía, ¿no? Esta es la mía. De aquí no me muevo. Y bueno, ese año entendí también que donde quería ser profesional tenía que invertir en mí y me hablaron de un tipo llamado Tony Robbins. ¿Conocen a Tony Robbins? ¿Han escuchado de Tony Robbins por ahí? Bueno, marzo fui a este evento de Las Vegas. Imagínate, mi cabeza explotaba, ¿no? Explotaba, quería comerme el mundo. De hecho, quería tanto comerme el mundo que cometí muchos errores, que ya se los voy a comentar, pero cometí muchos errores. Pero creo que fue lo mejor que pude hacer, de hecho, cometer todos esos errores. Y en octubre, o sea, marzo, evento en Las Vegas, y en octubre vendí mi televisor de la pieza, de la habitación, vendí mi PlayStation, que ese me dolió, y vendí otras cosas por aquí y por allá, ¿ya? Y me conseguí dinero con mi papá y mi abuela, ¿ya? Que también me prestaron dinero. ¿Para qué? Para irme a un evento de Tony Robbins a Estados Unidos. Me hablaron de Tony Robbins y yo de mi curiosidad me puse a investigar de Tony Robbins y me di cuenta quién era, ¿no? Y dije, hay un evento en octubre, ay, oh, no, yo tengo que estar ahí, ¿no? No tenía de dónde sacar el dinero, pero dije, tengo que estar ahí, me la busqué. Para mí hay un concepto muy fuerte de que siempre cuando te pregunten cómo lo vas a hacer, siempre la respuesta es como sea, ¿no? Nunca no puede haber un pero entre medio, ¿no? Siempre tiene que ser como sea, ¿ya? Aunque falte un día para el evento, como sea, o sea, de alguna forma se hace. Cuando uno se pone en el como sea, tu cabeza busca la solución, no se pone en el problema, sino que está buscando el cómo. Y en ese entonces me acuerdo que vendí varias cosas. Mi papá me recuerdo que me prestó dinero regañando, ¿no? Así como, ay, ¿para qué te voy a prestar ese dinero para eso? ¿No? ¿Y qué sé? ¿Cómo vaya a gastar tanto dinero a escuchar disculpen la palabra, ¿no? En chileno, a un huevón hablar, ¿no? O sea, claro, él no tenía idea quién era Tony Robbins. Bueno, y no lo culpaba, bueno, ahora no lo culpo, en ese entonces peleé harto con él, pero ahora no lo culpo, claro, porque hace 6 meses atrás yo tampoco sabía quién era Tony Robbins, ¿no? Tampoco tenía idea de todo el mundo, el desarrollo y crecimiento personal que hay en el mundo, ¿no? Y bueno, entre todo, ¿cierto? La típica del papá, ¿no? Te puede decir mil cosas, ¿cierto? Pero te la está pasando igual, ¿no? Así, pero dice mil cosas, ¿no? La abuela, peor. O sea, lo mismo, como que se pusieron de acuerdo, ¿no? Para decirme mil cosas, pero terminaron pasándome un poco de plata. Y me fui a Dallas, Estados Unidos, 4 días a entrenarme con Tony Robbins a un al Unleash of the Power, el UPW, ¿cierto? Que él desata tu potencial interior. Y en ese evento tomé otra decisión. En ese evento fueron las otras decisiones. ¿Y cuáles fueron? ¿Cuáles fue ahí? Que ahí descubrí que quería en mi vida. ¿Le ha pasado a algunos de ustedes que le hacen plan de acción a alguien y cuando llegan al por qué la gente se queda... tú le preguntas, a ver, Juanito, cuéntame, ¿qué es lo que quieres en tu vida? Y Juanito repiensa y termina con algo como ser feliz. Algo bien amplio, ¿no? Ser feliz, ganar más dinero, que mi familia sea feliz. Muchas cosas que tú y yo sabemos, ¿cierto? Que son
bien amplias, ¿no? O sea, hay gente feliz de una forma y hay gente feliz de millones de formas distintas, ¿no? No a todos, de hecho, nos hace feliz lo mismo. Por lo cual, hay un concepto que me di cuenta en ese tiempo y es que el mundo y todas las personas, todos los que antes de conocer estos negocios, ¿cierto? Principalmente, dejamos de soñar y a temprana edad. Como que no sabemos para dónde vamos. Y realmente entendí, ¿cierto? Que primero para poder lograr cosas hay que saber para dónde vamos, qué queremos en la vida realmente. Y no hablo de cosas profesionales. Hay algo más triste que cuando gente te preguntas por sus sueños, te dicen cosas profesionales. Y tú dices, ¿de verdad tu sueño es trabajar? ¿De verdad tu sueño está ligado a trabajar? O sea, el trabajo. Si alguien me pregunta a mí, oye, ¿cuál es tu sueño? Yo no le diría ser diamante. Ese es un deseo, pero mi sueño no es ser diamante. Mis sueños son las cosas que me entrega el ser diamante, pero no el ser diamante en sí, no es la palabra, no es el concepto en sí, sino que las cosas que puedo hacer con ese rango. Eso empecé a entender. Y en Tony Robbins entendí que a mí me mueve mucho mi familia. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahí entendí también un concepto que era la mentalidad y el contexto. ¿Qué significa el contexto? Y algo que me quedó marcado. Mente pequeña, cheque pequeño. Mente grande, cheque grande. Nunca va a pasar al revés. Oye, una mente pequeña tiene un cheque grande, nunca va a pasar al revés. Eso no va a pasar nunca. Nunca, nunca, nunca. Mente pequeña, cheque chico. Mente grande, cheque grande. Y es así de simple. Por lo cual entendí que la mentalidad era importante, sí, y yo me leía hartos libros de redes de mercadeo, de técnica, ¿cierto? De muchas cosas, y fue como, claro, la mentalidad es el 80%. 80% psicología, mentalidad, y era solo el 20% técnica. Y yo era la persona que buscaba ser perfeccionista. Hasta el día de hoy, de hecho, es algo con lo que lucho, ¿no? Es un defecto que tengo, ser muy perfeccionista. Y algo que ya controlaba en el tiempo, ¿cierto? Pero en su minuto era muy perfeccionista. No se imaginan cuántas formas de presentaciones inventé hace 7 años, ¿no? Hace 6 años, buscando la perfección máxima de la palabra exacta de lo que causaba, ¿cierto? Despertar el gen emprendedor de alguien. Y la verdad es que no funcionaba, ¿no? No funcionaba nunca. Y básicamente era esto, el tema de la mentalidad es 80% mentalidad y psicología. Eso a mí me hizo entender mucho que este negocio no tiene atajos. ¿Por qué? Porque el cambiar nuestra mente y el expandir nuestra mente no tiene atajos, no tiene forma. No tiene forma, ¿cierto?, de hacer más ya de lo que estás haciendo, que es equivocarte, que es ampliar el contexto. Para mí el contexto es la palabra más importante, ampliar el contexto. ¿Cómo te das cuenta de un contexto, por ejemplo? Hay gente que ocupa Fusion para generar ingresos, ¿cierto? Pero no hay tanta gente que sabe que ese mismo negocio que tiene para generar ingresos construye libertad. ¿Qué cambia en una persona, ¿cierto? De que hay gente que ve a Fusion como un negocio, como un sistema de ingresos, a gente que ve a Fusion como un sistema de libertad. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo distinto? ¿Tienen los negocios distintos? Lo que cambia es su mentalidad. Es su mentalidad absolutamente. El nombre del juego se llama libertad. Yo hoy día no, lo que más agradezco a la vida no es lo que gano, sino que es el cómo lo gano. Esa es la realidad. Esa es la realidad, es la forma, es la libertad, el poder levantarse en la mañana, un día al lunes, ¿cierto? E ir a la piscina, a ir donde quiera. El poder viajar donde uno quiera, cuando uno quiera. Hay cosas que te empiezan a chocar, de hecho, al otro lado, ¿no? Esto le habrá pasado a Alberto, ¿cierto? A Álvaro, a Víctor Hugo, a los que llevan más tiempo ya y que ya viven de estos negocios mucho más fuertes, que ya gozan de libertad, ¿cierto? Ya les debe haber pasado, ¿cierto? Que cuando a alguien les toca hablar con alguien del sistema más tradicional, ¿cierto? De un empleo o algo, y te cuentan sus problemas o el asunto este de que tienen que pedir permiso al jefe, ¿cierto? Para hacer esto, para hacer esto otro, como que a uno le choca un poquito, ¿no? Es como pensar que yo salí de eso, ¿no? Pensar que eso se ve como raro para nosotros hoy día, ¿no? Cuando alguien tiene que pedir permiso, el puro concepto de pedir permiso, ¿no? El otro día hablaba con alguien, por ejemplo, y me decía, oye, estoy pensando ir a Chile, el asunto, sí, buenísimo, y vente, pues. Acá yo te recibo, le digo yo. Y me dice, no, es que estoy esperando si me dan el permiso. Y esos conceptos a uno le chocan porque estamos como en el otro lado ya, ¿no? Y pensar que eso es lo que vive el 99% de la gente, ¿no? El tener que pedir permiso para vivir.
Pedir permiso para ver a sus hijos, pedir permiso para viajar, pedir permiso. ¿Por qué? Porque básicamente está todo ligado a quien te paga tu cheque mensual, a quien te paga tu cheque semanal, ¿cierto? Y son como un poquito nuestros dueños del tiempo. Duele decirlo, pero es verdad. Son dueños de nuestro tiempo, ¿no? Son dueños de para dónde y cómo nos mueven, ¿no? Y eso empieza a chocarnos mucho. Por ende, el contexto es lo que hay que crecer. Y el contexto también crece ¿en qué? En cuando uno dice, oye, quiero tener un equipo internacional. ¿Un contexto pequeño puede tener un equipo internacional? No. ¿Un contexto pequeño puede tener un equipo nacional? Tampoco. Un contexto pequeño posiblemente va a tener un equipo de 10 personas y va a pensar en su amigo, en el perro, en el gato y en el primo, ¿cierto? Que tiene cerca y quizás hace un equipo en su ciudad, ¿no? Pero si no aumenta su contexto, no va a crecer. Yo, por ejemplo, les cuento por qué yo no soy diamante. Yo este año quería terminar este año como diamante. No lo estoy logrando. ¿Saben por qué no lo estoy logrando? Porque mi contexto todavía no está a la par de un diamante. Así de simple. Eso es lo que todos los días pienso, ¿qué tengo que hacer para aumentar mi contexto? ¿Qué me falta para aumentar mi contexto? Y en ese trabajo, de hecho, estoy actualmente. El otro día alguien me decía, no, hay que buscar una técnica distinta. Yo la verdad sé que no es técnica. Sé que no es algo técnico. ¿Ya? Estoy clarísimo que no es algo técnico. De hecho, si fuera técnico nuestro negocio, así como en gran parte, te podría decir que habrá un día la universidad donde te enseñan el network marketing como para hacer este negocio. Difícil, ¿no? ¿Por qué? O posiblemente yo creo que en un momento las universidades van a lucrar de esto. Yo creo que en un minuto van a sacar una carrera, ¿no? De hecho, en España y en Francia hay carreras de network marketing, son cursos y diplomados, ¿ya? Y en Francia hay una carrera de network marketing, pero una carrera para corporativos de network marketing, ¿ya? Que dura 3 años. Hay carreras, pero ¿te imaginas formar un diamante en la universidad? Sería raro, ¿no? ¿Por qué? Y aquí viene el punto más importante, porque donde crecemos mayormente nuestro contexto y nuestra mentalidad no es leyendo, aprendiendo y viendo videos. No, ese es el 20%, lo que hablábamos recién. ¿Dónde es? En la cancha. Disculpen por ocupar este tecnicismo chileno, ¿ya? Pero es cagándola. Literalmente. ¿Ya? Yo no conozco emprendedor que no la haya cagado. Y no te estoy hablando de estos negocios. Te estoy hablando de cualquiera. Habla con emprendedores y te vas a dar cuenta que no la cagan una vez, sino que hartas veces. ¿Sabes cuál es la única diferencia de nosotros con el emprendedor más tradicional? Es que nuestras caídas son baratas. Las caídas de un emprendedor tradicional cuestan billete. Esa es la única gran diferencia que tenemos. Y esa es uno de los placeres más grandes que tenemos. E increíblemente hay gente que aún así le da miedo equivocarse. ¿Por qué tenemos tanto miedo a equivocarnos? Simplemente porque nos enseñaron desde pequeñito que errar es malo, fracasar es equivocado, nos han medido, ¿cierto?, por notas. Siempre ha habido el que es bueno en el colegio y el que es malo en el colegio, el que es bueno para matemática, el que es malo para matemática. Siempre nos han encuadrado, ¿cierto?, en que eres bueno y en que eres malo. Nunca, ¿cierto?, en que puedes crecer en algo, ¿no? Nunca es muy aspiracional el colegio o la universidad, sino que al contrario, ¿para qué sirves? ¿Eh? ¿Para qué sirves? Por lo cual, tenemos terror a equivocarnos, tenemos terror a cometer errores. Y siento decirles que la única forma de quebrar eso, porque créanme, es justamente el punto de quiebre que los tiene entre el rango que quieren y el rango que tienen, es justamente enfrentar esos miedos. Es justamente enfrentar esos miedos. Si tú eres senior entrepreneur y te ha costado el team builder, hay un miedo que tienes que superar, que todavía no lo superas. ¿Cuál será? Quizás hay ese alguien que deberías haber llamado hace rato y todavía te da miedo llamarlo, ¿no? Todavía no lo pasas. Ojo, el otro día yo le decía a alguien de mi equipo, llama a la persona más difícil para llamar, ¿no? A la que más te da miedo, para enfrentar un miedo. Y él me decía, pero si yo sé que no sabe escribir, es que hay algo que tenemos que entender. Nosotros no tenemos la decisión de las personas. Nosotros no podemos controlar el 100% del resultado, pero lo que podemos controlar es el 100% de nuestras acciones.
Y el resultado es solamente resultado ¿de qué? De nuestras acciones. Por lo cual, si una persona que te cuesta llamar o que te da miedo, ¿por qué? Porque básicamente ley del tope, ¿no? Es que lo veo para arriba, ¿no? Me cuesta como transmitirle esto, ¿no? Si lo llamas, te aseguro que se te va a hacer más fácil todos los demás llamados después. Todos los demás llamados, porque estás haciendo un quiebre básicamente en algo que te aterraba. ¿Y qué es lo que nos aterra? Simplemente el rechazo, lo que acabamos de hablar. ¿Saben cuánta gente debe haber allá afuera que no hace estos negocios porque le dijo la mamá o le dijo el perro o le dijo el gato, ¿cierto? Que estos negocios no funcionaban. ¿Cuánta gente habrá allá afuera que se debe haber perdido esta misma oportunidad, ¿cierto? En la que hoy día estamos hablando de éxito, estamos hablando de resultados. Esta misma oportunidad porque escuchó un comentario de alguien que no tiene el conocimiento, que no tiene el estudio, que no tiene ninguna experiencia cercana pero él creía que, y le transmitió eso, y la persona recepcionó eso, y se quedó con eso, y se quedó con ese miedo, ¿no? ¿Cuánta gente? Cuando la gente a mí me pregunta, oye, ¿y si me va mal? Yo le pregunto, ¿y si te va bien? Oye, ¿y si pierdo dinero? ¿Y si ganáis dinero? Todas las preguntas o los miedos que la gente tiene se pueden ver de manera positiva el mismo. O sea, piensa en lo peor que te puede pasar, pero ¿por qué nunca piensas en lo mejor que te puede pasar? Eso como que la omiten, ¿no? Es como omitida. Enfrentar los miedos es lo que les va a aumentar el contexto y tienen que crecer el contexto porque en la mentalidad es donde los va a llevar a tener un equipo, un pequeño equipo en su ciudad, a un gran equipo en su país y posteriormente un equipo internacional. Yo, por ejemplo, tengo equipos en Colombia, en Bolivia y en Ecuador, pero mis equipos del extranjero todavía no son exitosos. ¿Por qué? Porque no le he dado el tiempo ni el enfoque que se necesita. Básicamente, yo este año 2021, y lo dejo acá para que lo sepan, este año 2021 yo le voy a meter fuerza a Colombia, por ejemplo. Por primer año, después de mis 3 años en este negocio, le voy a meter fuerza a Colombia. Me van a ver bien metido allá ahora. Le voy a meter fuerza a Colombia, ¿por qué? Porque ya es hora justamente de expandir ese contexto. Y justamente una de las conclusiones que saqué, ¿qué me falta en mi contexto para aumentar a mi diamante? Internacionalizar con mayor enfoque. Y esa es la razón justamente que me voy a ir ahora, de hecho el próximo año, a enfocarme en esos equipos de Colombia ahora. Tienes que crecer. El 2021 va a ser el gran año. Va a ser el gran año de este modelo de negocio. No estoy hablando de Fusion. Estoy hablando de estos negocios. Va a ser el gran año. Y si no estás preparado realmente, vas a ser uno más de los que va a mirar y seguir escuchando las historias de los demás. Pero ¿cuándo tú? ¿Cuándo tú? ¿Cuándo Alberto y Víctor Hugo te van a invitar a ti a escuchar tu historia? Es momento, ¿no? Es momento, y esa decisión solamente la puedes tomar tú. Así que acuérdate de esto. Mente pequeña, cheque pequeño. Mente grande, cheque grande. Trabaja en tu mentalidad a full ahora para que cambie realmente tu bolsillo. Así que con eso los quiero dejar hoy día, Víctor Hugo. Muchas gracias. Mi hermano, che.